nosotras habíamos pensado hablar de parte de protocolo, de vías de actuación, de la prevención que llevamos a cabo dentro de nuestros centros. A mí me gustaría lanzar en primer lugar un poco una lanza a favor de los protocolos de salvaguarda del menor y también de figuras de equipos, porque considero que en el momento en el que todos los profesionales, nos incluimos nosotras por supuesto, nos renovamos, aprendemos y ponemos la mirada en el otro y detectamos, ¿no?, situaciones de labilidad emocional, de abandono de extraescolares de nuestros chicos, el momento en el que algo nos mosquea, ¿no?, de alguna manera y lo podemos detectar, podemos funcionar e ir en la misma dirección. Y considero que en este caso este enfoque comunitario, ¿no?, del antídoto frente a la inmediatez, de ser todos un equipo y remar juntos, creo que es una de las principales vías que se está instaurando en los centros. Y lejos de simbolizar un papel, yo sí que considero que el trabajar en equipo y buscar vías comunes de actuación es uno de los recursos principales. No sé cómo... Bueno, yo soy Vanessa, de San Patricio Toledo, también del Departamento de Orientación. Y bueno, siguiendo un poco lo que decía Ana, entro un poco en, además de protocolos, el que los docentes estén formados y sean conscientes de todo esto que estábamos hablando antes, ¿no?, de que hay una realidad que no todo el mundo es consciente, no todo el mundo lee los periódicos, no todo el mundo está en estas estadísticas de salud mental. Entonces, para nosotros, en nuestro cole, por ejemplo, es muy importante que todos los docentes estén formados, la formación. Entonces, todos desde el principio del cole, personal nuevo como antiguo, o sea, tenemos cursos tanto de bullying como de reciclaje, para que esta realidad desde septiembre, desde el 1 de septiembre, esté ahí, esté en el día a día, ¿no? Y como decía Ana, también la comunicación, el que haya momentos durante la jornada escolar, que vamos todos muy rápido, ¿no?, lo decía Elena al principio, vamos tan rápido que no podemos reflexionar, pues que haya momentos en los que haya una coordinación entre esas personas que están todo el día, 8 horas, 7 horas en el aula, y orientación, porque aunque los orientadores tenemos que estar en el aula, a mí me ha pasado, ¿no?, que vas en un momento puntual y es calma chicha al aula, ¿no?, y dices, pues bueno, me voy, y justo te vas y te llaman por teléfono, vente que hay una urgencia. Entonces, ellos están ahí, ellos conocen a los niños, ven las necesidades, y que haya también esos momentos de comunicación, de compartir, de ver qué necesidades hay realmente, ya no solo en el centro escolar, sino en un aula concreta, o en un grupo concreto, o en un alumno concreto. Entonces, sí que para nosotros es muy importante esa formación, pero también la comunicación, profesorado, docentes, orientación y también dirección. Es verdad que somos un cole pequeñito, somos menos de 600 alumnos, entonces es como más fácil, ¿no? Pero sí que el que haya esa comunicación y esa reflexión compartida de qué necesidades hay. Luego ya veremos qué hacemos, cómo lo hacemos y cómo llega todo eso al aula, ¿no? Pero que haya ese recorrido y que haya tiempo dentro del horario escolar para que haya esos momentos, esos ratitos, ¿no?, que no sean solo conversaciones rápidas por los pasillos del cole, de me ha pasado esto, por favor, dime esto o ven corriendo, ¿no?, que nos sentemos a hablar y a comunicarnos. Buenos días, yo soy Carmen Serra, soy orientadora del Colegio Ágora Portals en Mallorca. Y yo creo que de todo lo que ha ido diciendo cada una de las personas que han intervenido, es algo que cuando hablábamos nosotras tres decíamos, muchos coles hacemos esto, ¿no? Pero ¿qué podemos aportar? ¿Qué es lo que a nosotros nos ha funcionado en nuestra escuela? Y una de las cosas importantes es el reflexionar, que ha salido aquí en varios momentos, el dedicarlo el mes de junio y julio para evaluar y no tener miedo a los cambios. Hemos cambiado la normativa de convivencia, hemos cambiado y hemos creado una comisión de convivencia dentro del colegio con los equipos directivos, los orientadores, los responsables de convivencia, pero también la enfermera, ¿no? Y el ir haciendo estos cambios que vamos introduciendo a raíz de lo que aprendemos de cada curso y de lo que escuchamos de nuestros alumnos, de nuestras familias, de nuestros profesores, el poder tener tiempo para la comunicación y para la escucha. Y como hacía esta profesora, el escuchar con el corazón, ¿no?, en este escrito que nos ha presentado José Antonio, el escuchar más allá de lo que nos dicen, ¿no?, y el poder reflejar eso en cambios efectivos para la comunidad.
para esta comunidad educativa que tenemos que trabajar en red. Y cuando trabajamos todos juntos y somos capaces de aportar cada uno desde su profesión y desde su experiencia ese granito de arena, pero que al final, si no estamos todos en la misma línea colaborando, no nos va a llevar a ningún lado. Yo creo que como equipo a nosotros nos ha funcionado eso, el generar esos enlaces, para los que a veces no hay tiempo, pero que hay que buscarlo, ¿no? Y a veces en julio o en septiembre es cuando nos planteamos esos cambios porque hay más espacio, y ahora ya arrancar y valorar cómo nos está funcionando este curso para introducir nuevos cambios el curso que viene. Sí, no nos olvidemos de que bueno, pues nuestros pequeños al final son los agentes activos y dentro de este concepto de responsabilidad compartida, nosotros en los talleres desde pequeños, cuando ya ellos van gestionando sus emociones de una manera mucho más regulada, sí que lo que tratamos es partir de sus demandas. Se me ocurre un caso concreto, ¿no? Porque teóricamente seguro que todos nos dais muchas vueltas, estamos en la misma situación más o menos. Una tutora de quinto se quejó de que había una serie de alianzas, de enemistades y de problemas dentro del aula. Esto más o menos por enero. Entonces decidimos entrar como gabinete, como equipo dentro del aula, ¿no? Como se ha repetido en diferentes ocasiones, y les preguntamos a los chicos, ¿no? Que realmente son nuestros protagonistas. ¿Qué creéis que pasa? ¿Qué está pasando en clase? ¿Qué queréis conseguir? Nos interrumpimos, nos llevamos mal, nos peleamos. ¿Qué quiero? Pues ser mejor compañero, respetar, formarme en una serie de valores, ¿no? Con sus palabras. Entonces lo que hicimos desde sus intereses justo fue recoger una serie de roles y establecerlos dentro del aula, ¿no? Por ejemplo, la figura del oyente, del comunicador, del analítico. Y en esos pequeños grupos alimentamos una herramienta individual y ellos van generando a su vez recursos, pero por otro lado siempre hay una responsabilidad grupal de qué es lo que quiero hacer, qué veo que le falta a mi clase y cómo quiero estar yo en el grupo. Cuando eso, digamos que no es impartido, no es obligado y es porque yo quiero mejorar, creemos que ahí estamos dotándoles de una autonomía y de una mejoría personal que a ellos les ayuda mucho desde herramientas de prevención y no únicamente los talleres que a lo mejor hacemos o mediación o uso de tecnología, que por supuesto se hacen, sino desde el problema que los propios docentes comunican en el momento, ¿no? En situ, que creo que es muy importante aprovechar estas experiencias de aprendizaje concretas y trabajar desde ahí, desde los intereses que nacen de nuestros chicos. Qué suerte el conflicto, ¿no? Cuando aparece y puedes intervenir. Y esos, los acuerdos esenciales también nos han ayudado mucho a nosotros en las tutorías, plantear estos primeros días del curso, hablar con el profesorado para que ellos lleguen con sus alumnos a plantear qué quiero en mi aula y a qué me puedo, de qué me puedo responsabilizar y qué puedo aportar. Eso nos ha dado muchos frutos desde los pequeñitos que ya escriben con 5 añitos cuáles son los acuerdos esenciales de mi aula, que quiero conseguir, hasta los más mayores que a veces tienen mucho que decir y que hay que escucharles. Eso nos está ayudando bastante. Y lo vamos revisando a lo largo del curso, ¿no? Ya que aquello que era un problema al principio, que ellos lo planteaban como algo a solucionar, como pasó en el aula, al cabo de un tiempo eso ya está superado y pasamos a otro problema, pero les estamos dando más voz y se están sintiendo que participan realmente de la comunidad educativa, que tienen algo que aportar y que les estamos escuchando. Y para poder llegar a que puedan entre ellos el solucionar esos conflictos, hablábamos, ¿no?, de que todos los 3 coles, y supongo que ya casi todos vosotros, tenemos programas estructurados, ¿no? Ellas hablaban un poco de la mediación, nosotros lo tenemos más enfocado a la inteligencia emocional, ¿no? Pero que desde muy pequeñitos, o sea, nosotros empezamos en NARSI de 0 a 3, empezamos ya a hablar de alegre, triste y enfadado, aunque sea, pero que ya vayan entendiendo sus emociones, las vayan gestionando, hablar de empatía, de esas habilidades sociales que hablábamos antes y que vayan entendiendo que hay algo más en el cole, que no van a aprender solo mates y lengua, que hay otros aprendizajes a nivel personal, a nivel más social, que también son importantes y también le damos un valor dentro de aula. Entonces, que ellos tengan, nosotros por lo menos, por ejemplo, lo tratamos en las asambleas semanales, desde, pues ya os digo, desde los chiquititos, los bebés, hasta secundaria, ¿no? Donde, bueno, sabéis que nos hacen menos caso, ¿no? Por eso las etapas tempranas son más importantes, pero
pero es importante que haya también este tipo de programas dentro del día a día de los chicos para que ellos también entren en esta realidad, o sea, que no les sea ajena la realidad social en la que viven, sino que aprendan una serie de habilidades o que tengan una serie de herramientas para que cuando ocurra en el aula y nos presentamos o los docentes del aula o nosotros las orientadoras, que sepan de qué va esto, ¿no? Y que lo relacionen con lo que vieron hace 3 semanas en la asamblea, que lo veían como muy ajeno, y de repente llegan al patio y tienen un conflicto con los amigos y es como, ahora es cuando tengo yo que coger esta herramienta que me han dado hace tiempo y ponerla ahora sobre la mesa, ¿no? Para que esto funcione también hay que hablar mucho con los docentes, ¿no? Porque yo soy muy de disciplina positiva e intento tener en cada aula un rincón de la calma, pero siempre le explico a mis docentes, los niños no van a ir solos al rincón de la calma, tenemos que enseñarle cómo se usa ese recurso de calma, ¿no? Porque los niños no saben calmarse cuando tienen una rabieta por sí solos, ¿no? Todavía no tienen esa capacidad de autorregulación. Entonces, el acompañamiento, ¿no? Hablábamos antes de la comunicación y de la escucha, pero también tiene que haber un acompañamiento en todo esto y que ellos sientan que pueden llegar a ser autónomos en la resolución de conflictos con todas esas herramientas, pero que al principio, si necesitan ayuda, van a tener un equipo detrás que les podemos apoyar y que se sienten reforzados, ¿no? Que saben que podemos estar ahí. Sí, además yo creo que es muy útil, por ejemplo, los espacios de visibilidad dentro del aula, en este acompañamiento que tú misma mencionas de los docentes. En nuestro caso, por ejemplo, con los pequeñitos, 3º o 4º de primaria, pues tenemos los estilos de comunicación, cada uno asociado a un animal, de manera que dentro de la interacción del aula podamos decir, estás siendo un poco tigre, ¿no? En el estilo agresivo, o búho, más asertivo, o tortuga, algo más pasivo. Y entonces, desde ese punto de partida de dónde estoy, me identifico, ¿no? Una manera que está aterrizada a mí mismo, a mi contexto, después podemos trasladar ese estilo, esa interacción a cómo mejora el aula, ¿no? Y que siempre ellos vayan dando pasos en la dirección desde sus metas personales, que es otro de los grandes, yo creo, logros o por lo menos triunfos que tenemos últimamente en la sociedad, que es que buscamos la mejora personal, tanto individual como grupal, y procuramos al menos ayudarnos los unos a los otros, y creemos que estos espacios de visibilidad, de lenguaje común o aterrizar la manera en la que nos dirigimos, pues también resulta muy importante desde pequeños para que vayan instaurando estilos de comunicación, competencias socioemocionales y sobre todo que sean capaces de dar una respuesta, como decía José Antonio, a las diferentes demandas o tensiones que al final pues, a todos nos va a procurar la vida en un momento u otro. La prevención es importante y asentar las bases, ¿no? Porque si no tenemos, nos faltaba la familia en esto que hemos dicho, ¿no? La comunicación, esa familia que colabora desde el principio, que comparte valores, sobre todo cuando son más pequeñitos, ¿no? Que apuesto por esa escuela, comparto los valores de esa escuela y os voy a apoyar, porque aunque sea difícil aceptar que mi hijo ha hecho algo inadecuado, estoy con vosotros y estamos en equipo, ¿no? Y nos juntamos todos, profesores, los que llamamos responsables de convivencia, pero es una figura más junto con el orientador, con el director de etapa. Cuando sale el conflicto, pues aparece una de estas figuras y lo importante es escuchar al alumno. Hay tantas versiones y tan diferentes y los pequeños que nos dicen, pero míralo en las cámaras, ¿no? Sí. Objetiva, ¿qué es lo que realmente ha pasado? Y a nosotros nos ayuda el escucharles y darles un espacio, el ser siempre varias personas las que te escuchan, el dejarles expresar todo lo que hay detrás de ese conflicto y luego aplicar todos esos protocolos, ¿no? Que nos hablan de la entrevista que tienes que tener con la víctima, la entrevista con la familia, con el supuesto agresor, con la familia del agresor, todo eso ya lo establece el protocolo, que supongo que son similares en las diferentes comunidades. Sí. Una de las cosas que hemos detectado nosotros en el colegio, que incluso para el conflicto más pequeñito, cuando una alumna te dice que se quiere cambiar a la otra clase, ¿no? Me voy a sentar con esa alumna y a veces la familia nos dice, ¿y por qué no me habéis avisado antes? ¿O por qué no me habéis avisado de lo que habéis hablado, ¿no? Pues hacerles partícipes. Y eso a veces se nos ha olvidado en el día a día y, ay, ¿cómo llega esa familia si yo no he preparado antes con ellos esa intervención, ¿no? Si no estamos todos juntos en el mismo barco? Pues eso es una de las cosas que este curso nos salta, ¿no? Y a raíz de un problema hemos aprendido y ahora lo gestionamos de otra manera. El involucrarlas también en ese protocolo. Y al final, una de las cosas que yo no sé si nos pasa solo a nosotros en Baleares, pero la atención al supuesto agresor está ahí en el protocolo, pero está al principio.
principio, luego ya está. Y ese supuesto agresor, como en casos que hemos comentado aquí, a veces es que no tiene herramientas para afrontarlo. Le faltarán habilidades sociales, tendrá una situación familiar compleja, pero es que aquello o lo abordamos y lo trabajamos, esté o no en el protocolo, o me va a volver a salir. Y ese niño está reaccionando así porque no puede o no sabe reaccionar de otra manera. Y eso es muy importante atenderlo. Y hablarles con su propia voz. Ahora, los alumnos en nuestro colegio, con esta nueva asignatura que nos han puesto de digitalización, bueno, nosotros como le cambiamos a veces los nombres, al final están haciéndonos podcast y material ellos mismos de vídeos. Nosotros trabajamos con un programa que se llama En Buenas Redes, que nos dan vídeos de situaciones que famosos y diferentes personas reflexionan sobre situaciones de bullying, que eso les impacta un montón cuando un deportista famoso les cuenta su propia experiencia, pero eso es la voz del adulto. Y ellos lo están transformando a su propia voz y están creando contenidos para sus compañeros de otros cursos. Y esta es nuestra iniciativa de este año, que por ahora pensamos que estamos empezando, pero que nos va a ayudar mucho. Sí, es la novedad, ya os contaremos cómo funciona. O sea, al final nos rebota también, que a veces encuentras una cosa que puede funcionar bien y nos dan la vuelta, como buenos adolescentes. Sí, yo creo que es muy importante también la recogida de información, como también comentaba la compañera, porque realmente a partir de ahí nosotros construimos la realidad junto a ellos y desde ellos, y no siempre un conflicto va a tener la misma solución. Yo creo que es muy importante adaptarse. Si es algo bidireccional, se puede entrar en un plan de mediación. Si es algo que hay una situación de desigualdad, sí que es importante proteger y hacer un trabajo con cada una de las partes. Y si es un comentario despectivo, desafortunado, de los millones que a lo mejor, por desgracia, hay dentro del aula, también hay que aprovechar esa oportunidad y formar. O sea, esto me ocurre a mí el año pasado en la tutoría. Uno de los chicos se quejó porque alguien con necesidad educativa tenía más tiempo. A partir de ahí nosotros hicimos una reflexión, primero individual, lógicamente yo hablé con este chico, y a partir de ahí se hizo una reflexión conjunta de qué es la dislexia, cómo la podemos abordar. O sea, que no siempre se llega, ¿no? Es establecer conductas, o es un cese de convivencia, o es un plan estratégico. Yo creo que hay que ser flexibles y adaptarnos a cada necesidad de cada uno de los chicos, teniendo en cuenta su etapa evolutiva, los factores de protección, contexto familiar, social, o saber un poco qué herramientas tenemos y responder desde ahí. Y cuando preparábamos un poco esto, nos decía Elena, ¿y dónde está el límite, ¿no?, entre conflicto entre iguales o bullying? Ante la duda, abrir protocolo. Luego ya lo cerraremos si el protocolo no, o sea, es interno en un principio, ¿no?, a no ser que vaya a mucho más. El protocolo es interno y al final es una herramienta de recogida de información. Entonces, da igual que sea un conflicto entre iguales, que la mayoría de las veces acaba en eso, ¿no?, en conflicto entre iguales, en un malentendimiento y demás. Pero vamos a ir recogiendo información igualmente, igual que registramos esa conversación entre los dos niños, pues, que han tenido un conflicto en el patio y no sabemos, pues nos están hablando de que ya ha habido a lo mejor conversaciones de WhatsApp la tarde anterior o el mes anterior o demás. Como no sabemos hasta dónde va a llegar, a lo mejor en un primer momento no, pero cuando vemos que la cosa se pone un poco turbia, ante la duda, es mejor abrir el protocolo, porque ya lo tienes abierto y vas recogiendo toda la información. Y esto me lleva también a una cosa que hablamos y que para mí, para nosotros, para nuestro cole, es muy importante, que es los agentes externos. Cuando nosotros dudamos, precisamente, ¿no?, de es bullying, no es bullying, hay casos que son muy claros y casos de bullying que son muy claros y casos que son claramente conflictos entre iguales. Pero cuando hay esa duda y cuando esa línea no está muy clara, por suerte, en los 3 cole tenemos agentes externos que nos ayudan, ¿no?, en esa toma de decisiones. Nosotros, por ejemplo, tenemos un policía nacional, un inspector de Policía Nacional, que es el que viene a hacer las charlas de prevención y demás, al que tenemos contacto directo. Y creo que es importante el que quitemos un poco, que lo hablábamos también antes, ¿no?, el quitarnos ese estigma de que si tenemos un caso de bullying somos un mal cole. No, es que la sociedad está ahí, es que el bullying está ahí y los conflictos entre iguales están ahí. Entonces, vamos a hacerlo claro, vamos a hablar con las familias, vamos a hacer un buen equipo en el cole con los docentes, con dirección, con orientación, pero además vamos a tener especialistas. O sea, en mi caso es el inspector que lleva todo el tema de redes, de menores y demás. Entonces, más que él, yo no puedo saber. Él es el que lleva todos los casos de la provincia de Toledo. O sea, lleva casos
además muy graves, ¿no? Y a lo mejor lo que de momento, por suerte, pasa en nuestro cole no es tan grave, ¿no? Es más solucionable entre familias y el cole y demás. Entonces, yo sí que os animo porque para nosotros es como una persona que nos saca de dudas, ¿no? Que viene al cole, se sienta con nosotros, nos tranquiliza, nos orienta, ¿no? Nos orienta a orientar a las familias o a los chavales o a los propios docentes. Entonces, para nosotros es algo muy positivo, ¿no? El quitarnos esos miedos o esos estigmas que podamos tener porque tengamos algún caso de bullying. Ya os digo, yo prefiero abrir el caso ante la duda a no tenerlo y a lo mejor inspección, que también, bueno, sabemos que hay inspecciones de zona e inspectoras de zona. O sea, ahí es tener la suerte que podamos tener, ¿no? Pero en este caso, pues este año hemos tenido una inspectora educativa de zona encantadora y un caso que tuvimos el año pasado de bullying, fue ella la que medió con las familias directamente, ¿no? La mediación entre las familias, el cole y ella mediando. Entonces, ella nos decía, nos dijo 30 y tantos casos de bullying abiertos en Toledo, en Castilla-La Mancha creo que nos dijo. Y a mí me parecieron poquísimos. Digo, si yo he abierto durante el año 5, o sea, entonces de esos 33, un porcentaje muy alto son nuestros, ¿no? Y creo que todavía tenemos miedo a abrir protocolos de bullying. Entonces, cuantos más protocolos de bullying, es que estamos cuidando y estamos siendo observadores muy de cerca de las necesidades y de las cosas que ocurren en el aula, de la realidad que ocurre en nuestras aulas. Sí. Yo no sé, este año nos han cambiado de inspectora. Teníamos una encantadora, pero es que este año nos ha tocado otro encantador. Pero es que incluso cuando el otro día llamamos a ordenación educativa, que son las normas, y te dicen, y yo te voy a decir la normativa, y fue en plan de bronca, al final conectan con nosotros, ¿no? Porque les digo, bueno, sí, tú me dices la norma, pero yo tengo un problema, ¿cómo lo soluciono? ¿No? Entonces se bajan a otro nivel y ahí nos ayudan y nos entienden, ¿no? Entonces, incluso con el año del peor inspector hemos recibido esa ayuda y mucho mejor decirlo al principio que no tener que afrontar luego el problema con amenazas de denuncias o de que no estamos haciendo las cosas como toca, ¿no? Que para eso están los protocolos. Y el hecho de que el guardia civil o el policía tutor sea el mismo, el que atiende los casos, que el que dan los talleres, que es lo que nos sucede en los 3 centros, es algo que nos ha ayudado a que los alumnos se abran con ellos, les conocen, a veces tenemos algunos cambios, ¿no? Pero les conocen de año en año y si yo te he escuchado hablar de esto, luego tienen unas horas para venir al centro para poder tratar los temas directamente con las familias o con los alumnos, ¿eh? El perder ese miedo al protocolo que está allí para ayudarnos y a todos estos agentes externos que están a nuestro servicio y que colaboran con nosotros. Y también yo creo generar un poco esas alianzas con las familias, que es otro de los polos, ¿no? Que nosotras queríamos comentar. Pues si tenemos nuestras acciones como cole, los agentes tutores, inspecciones, las familias deben estar con nosotros. Es muy importante que también les integremos desde nuestras charlas, que hablemos de la importancia de la convivencia social, que cuando hay algún problema lo comentemos en tutoría, que haya una comunicación, que generemos espacios abiertos antes y después de los problemas, para que también ellos, al igual que nosotros, gestionamos y procuramos que haya espacios, los reglados de juego, donde los chicos puedan interactuar, donde tengan oportunidades de compartir intereses, que también las familias poco se conciencien de la necesidad de ser ejemplo para sus hijos en toda la parte de habilidades sociales, sobre todo de buscar tiempos para compartir y estar con los demás y dejar un poco de lado la tecnología y sobre todo ser ejemplo en ese compartir, que sí que es muy importante. Nosotros varias de las charlas en primaria, secundaria, sí que van sobre todo sobre la convivencia social, el uso-abuso de tecnología, la concienciación a las familias y las herramientas que le podemos dar nosotros como centro, que es muy importante que también estemos, ¿no? La coordinación un poco como antídoto en ese sentido a las diferentes problemáticas. Lo que no decíamos que los 3 centros no participan mucho, ¿no? Cuando es prevención, pues la participación de las familias, a veces pues en un colegio grande como es el nuestro, pues vienen 20, 30 familias, pero ya son 20, 30, que a veces son las que ya nos han escuchado y las que nos apoyan en todo, pero el organizarlo con el AMPA también nos ha servido mucho a nosotros, ¿no? Que nosotros hacemos una propuesta de talleres de prevención para las familias, que lo estamos trabajando también con los alumnos, pero el AMPA nos ayuda a detectar necesidades o preocupaciones en las familias y a programarlo junto con ellos. Y nos indicaron, pues mira, los viernes a las 3
es que nos va estupendo, ¿no? Pues ya aseguras más participación porque es un momento decidido por las familias. Del tema, además, que está ahora candente, como ha sido pues, en la salud mental, es uno de los talleres de prevención que nos piden más frecuentemente, el ciberbullying, el bullying, pero como herramienta preventiva y animando a las familias. Y aquellas que ya han tenido conflictos previos, ¿no? El decirle, ¿por qué no participas? Y el mismo guardia civil o el policía tutor les anima, ¿por qué no vienen? Porque esto va cambiando, ¿no? Y lo que hoy te explico, incluso hablábamos antes de la terminología, lo que ahora sé que es, de aquí 2 meses le diré a un estudiante, explícamelo porque ya no sé de qué me hablas. Esto es importante también para las familias, ¿no? Y el irnos actualizando todos en estos temas. Sí, yo quería haceros una pregunta, porque por ver si tenemos más o menos la misma realidad en los centros. Es una intuición, entonces yo voy preguntando para saber si este denominador común se da. A iniciativa, mayoritariamente, ¿de quién abrís los protocolos? ¿A iniciativa más de un docente, de un alumno o a iniciativa más de las familias? Yo los abro yo. Porque es tal jaleo que no sé, los abro no, pero yo. Digo la petición. En cuanto a la demanda, ¿no? En cuanto a la demanda. En cuanto a la demanda, o sea, de decir, estoy detectando una situación de riesgo de posible acoso escolar. Esta situación considero que es de riesgo, entonces pido que se abra un protocolo. No sé, las familias, ¿sí? Mayoritariamente, familias o docentes. Tenemos un poco en los dos casos, pero familias y especialmente también docentes, sobre todo porque de lo que hablamos, ¿no? Desde esta sensibilización y el trabajo en la formación a mirar cualquier cosa que sabemos que no es lo adecuado, que puede estar generando un daño, sí que tenemos o esta visibilidad lo que ayuda es a que surjan más demandas, pero la apertura de protocolo, familias y docentes, por lo menos más o menos repartido, o más familias, sí. Nosotros no. Nosotros, o sea, se crea la alerta, tanto por familias o por docentes o incluso nosotros, ¿no? Lo que nos cuentan los chicos. Y hay dos personas DSLs en el cole de safeguarding y lo consensuamos entre docentes, dirección y... Estas 2 personas pertenecen a la dirección y orientación. Entonces, viendo pues, todas las evidencias, habiendo hablado ya con los chicos y demás, pues decidimos, ¿no? Si es un caso claro, si está en la línea, lo abrimos igualmente, y si es un conflicto entre iguales, de momento, pues hacemos las... Es porque a veces nosotros, en la realidad que vivimos, nos encontramos a veces en la situación, y con otros compañeras profesionales de otras escuelas lo hablo también, en que las familias son muy... vehementes con el tema del acoso escolar en algunas circunstancias, entonces directamente te dicen, oye, mi hijo está viviendo una situación de acoso escolar, ¿no? Ya el nombre lo ponen, ¿no? Sin dar la oportunidad de que el centro podamos hacer esos previos, ¿no? Esos primeros pasos de ver qué es lo que ha pasado, de explorar, de hablar, de reunir las pruebas, ¿no? Y entonces te ponen en la tesitura que en el momento en el que por escrito te mandan un comunicado en el que te dicen de esa forma, ¿no? Tan vehemente de, oye, mira, mi hijo está viviendo una situación de acoso escolar por fulanito de tal, con nombres y apellidos, entonces quiero que el centro de inmediato haga algo porque está a ojos de ta. En muchas ocasiones nos ha pasado esto y he hablado con otras compañeras y me comentan que también es una realidad que viven en sus centros. Me refería más a eso. Entonces nosotros muchas veces nos vemos directamente, o sea, abrimos protocolo, claro, evidentemente, porque nos viene a demanda de la familia. Entonces ponemos, además el protocolo se abre independientemente de haber valorado o no si hay más porcentaje o menos porcentaje de que sea una situación de acoso, porque el protocolo se abre para poder investigar. Para poder hacer el seguimiento, eso es. Justo que es un poco lo que iba a comentar, que la apertura de protocolo lo que implica es que hay una posterior recogida de información, igual que se abre se puede cerrar, quiero decir que no creo que sea excluyente, ¿no? Tú lo abres, luego haces o ejerces una recogida de información más exhaustiva desde diferentes puntos de vista, sobre todo de 2, 3 docentes, porque eso también está establecido, y a partir de ahí ya se hace la investigación. Elena, yo había entendido que te piden ya el protocolo, ¿no? Ellos te piden la demanda, sí. Esto no sucede igual. No sucede y en relación con eso, otra reflexión que tengo con respecto a este tema, que yo creo que es inquietante para todas, porque es una realidad que tenemos ahí a diario, es el tema de lo poco que los propios alumnos
manifiestan las situaciones que están viviendo dentro del centro educativo, ¿no? O sea, el qué está pasando, o sea, es el ver de qué manera podemos articular programas en los que los niños y las niñas se encuentren espacios de seguridad, de protección y de confidencialidad, porque como que prima mucho el tema de, en el cole me está pasando esto, si en el cole lo cuento, a quién se lo cuento, dónde lo cuento, cómo lo cuento, y que no se me revictimice, o sea, no sé si me estoy explicando, sí, ¿no? sí, Entonces es un tema que yo de continuo también le doy vueltas. Entonces, ¿esto habéis tenido alguna experiencia? Me gustaría saber si tenéis alguna experiencia en práctica en alguno de los 3 centros en el que si van el propio alumno a decir, oye, estoy sufriendo esta situación, si se da más, si se da menos, si habéis abierto algún tipo de actividad para invitar a los chavales a que encuentren estos espacios de protección. A ver, yo tengo la suerte de que ya os he dicho que somos un cole muy pequeñito, entonces la figura del orientador somos como, o sea, como muy cercana, o sea, estaban hablando las chicas antes de Zaragoza, ¿no? Que no sé cuántos sois vosotras, pero sois 2. Nosotros somos 2 psicólogas también, pero para 600, que bueno, podría ser más, pero bueno, creo que llegamos, ¿no? Entonces, esa cercanía ya directamente hace que, como nosotros entramos, o sea, como con esa naturalidad, ¿no? de que está esa figura y dejamos claro siempre, aparte de todas las intervenciones que hacemos y aprovechando lo que decíamos antes, aprovechando las situaciones concretas que hay, entramos, intervenimos y ellos se sienten escuchados, sienten que pueden comunicar lo que les pasa y eso ya crea que cuando hay algo más gordo en la adolescencia, por ejemplo, o los alumnos más mayores, pues ha creado ya esa confianza con nosotros. Sé que tengo esa suerte, que a lo mejor en otros centros no se puede tener esa confianza con el alumno porque no da tiempo. Pero sí que, por ejemplo, el año pasado a mí me llegó un correo de un chico mayor, tercero de la ESO, me decía que unos pequeños pues, se dedicaban a, pues, desde la inmadurez de un primero de ESO, ¿no? Pues a meterse con ellos y demás y que se sentían como muy incómodos, ¿no? Entonces lo hizo por correo porque es un chico, hablaba antes de los tímidos, ¿no? Pues es un chico muy tímido y que el venir al departamento, pues que lo vieran y demás, que es algo que también ocurre todavía, aunque la salud mental está ahí, aunque tengamos mucha confianza con nuestros alumnos y demás, el venir al departamento de orientación no siempre no es como lo puedes hacer de una forma natural, ¿no? Que van a decir los demás y demás. Pero sí que normalmente en nuestro cole los que sí que tienen confianza vienen. Es verdad que nos perdemos mucha información y hay veces que nos seguimos enterando por familias, por el amigo de, oye, estoy viendo esto y a mí no me gusta y no va a venir nunca, pero sí que por suerte vamos teniendo poco a poco esa confianza o ese saber de que como lo comunicamos y como lo hacemos muy abierto, el que sepan que si hemos solucionado un tema, podemos a lo mejor hacer algo con lo tuyo. En Agora utilizamos el sistema My Concern, que es para que cualquier profesor monitor pueda subir una preocupación y a raíz de ahí nos llegan los DSLs del centro y miramos cómo podemos intervenir. Pero los alumnos también el curso pasado reactivamos que con el COVID había muchos proyectos que teníamos parados y volvemos a arrancar los buzones en cada etapa educativa. No acaban de arrancar, pero es una forma a través de Teams o a través del correo, a través de un buzón que nos puedan dejar esa información. Y luego los ojos muy abiertos, ¿no? Damos formación a todos los monitores en temas de safeguarding, qué síntomas que tenéis que mirar. Hay cursos de formación básica y obligatoria en salvaguarda del alumnado, en bullying y estos últimos cursos también en salud mental. Ellos tienen claros esos indicadores, vigilamos los patios y los espacios donde sabemos que este tipo de conductas pasan más desapercibidas, porque a veces la agresión física la ven los monitores, pero el que se dicen por los pasillos o las caras que ponen es más complicado. Sin embargo, muchas veces es la familia o el estado anímico del alumno o el rendimiento, ¿no? En eso, en el estar en las juntas de evaluación, el conocer a los alumnos desde pequeños, conocer a las familias y trabajar con ellos, a veces nos hace detectar cosas que no nos han verbalizado. Y los buzones a ver si conseguimos que arranquen, ¿no? Les hablamos mucho, vamos a las aulas los orientadores, estamos allí animándoles, hablamos de convivencia, lo hablan los tutores con ellos, empoderamos a los tutores para que se hable de esto y se creen espacios de comunicación y para que les digan todas las herramientas que tienen, pero les cuesta llegar. Sí, es verdad que la demanda es más ajena, pero al final el estar en todos los sitios, ya sea a través de talleres, familia, charlas, patios, los contextos no formales, es cierto que ellos al final te reconocen como cierta figura y muchos de ellos sí
sí que acuden. Yo creo que lo importante es estar en esos sitios y abarcar para estar cuando surja la demanda, ya sea con familias, con los chicos o en las juntas de evaluación, donde se da una información muy rica y de manera semanal o incluso si podemos con mayor frecuencia estamos al tanto de aquello que perciben docentes, otros compañeros y nosotras mismas en las situaciones en las que podemos observar que sí que es muy importante la recogida de información para detectar el problema, no una vez se dé, sino tener, como decían las compañeras, los ojos muy abiertos a todo lo que pueda ocurrir y que las figuras de gabinete estén muy coordinadas con el resto de entornos. Bueno, más que una pregunta era compartir de lo que estáis comentando, cómo poder hacer para tener acceso a esa información que muchas veces se nos escapa. Pues por compartir aquí con todas. El año pasado, el curso pasado, pues en los talleres de prevención, que en mi caso estoy en infantil y primaria, lo que hice fue colgar un formulario de Google con un código de QR que es anónimo. Entonces, lo puse en las clases colgado, les expliqué primero cómo podían utilizarlo. Ellos no tienen que decir quién es el que da la alerta, es una alerta, y puse unos símbolos así de alerta y les expliqué desde los más pequeñitos de primero hasta los de sexto. Y la verdad es que funcionó. Sí que es verdad que ahora tengo que volver a recordar porque ya se me hace raro que en 10 días todavía no haya llegado nada, pero sí, el año pasado pues es verdad que luego había que hacer un poco de criba porque el motivo pues podían ser cosas del día a día o cosas que luego a lo mejor empiezas a rascar y sale más. Pero bueno, aparte de eso también los recreos. Yo, por ejemplo, los recreos, porque muchas veces entras en el aula y dices, ahora no pasa nada, todo como cuando ibas el coche al taller, que le pasa algo y cuando llegas al taller no pasa nada. Pues en los recreos yo creo que ahí es donde se cuece mucho. Y bueno, pues si os puede servir. Sí. En los recreos y en los pasillos de secundaria. Yo por lo menos cuando paso por los pasillos de secundaria, en 2 minutos que atravieso el pasillo, recojo más información que a lo mejor en toda una semana. Y en los comedores, sí, cierto. Junto a la coordinadora del gabinete, Beatriz Rivera, compañera, lo formamos entre las dos. Es un equipo y la figura, sobre todo, lo que detecta y lo que busca es intentar ayudar en la convivencia y, sobre todo, en los casos de salud mental o en cualquier problemática relacionada con el desarrollo de los chicos. Entonces, todo el profesorado conoce la figura, sabe que puede contar con cualquiera de las dos y, a partir de la demanda, nosotras vamos actuando dependiendo un poco de la respuesta que exija cada caso. Tanto los docentes como los chicos lo conocen y tienen acceso a nosotras a través de un correo y bueno, directamente pues, nos conocen a las dos. Y sí, forma parte del gabinete. Es la primera vez que oigo esa figura. ¿Estará integrada dentro de los DSL, supongo? Sí, es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Nuestro centro, claro, coordinación de convivencia es como lo obligatorio que pusieron en todos los centros y nosotros lo tenemos representado en la figura del DSL. Entonces sí, pues los DSL, que son el coordinador de residencia, que nosotros tenemos residencia de estudiantes, y la subdirectora del colegio. En Agora tenemos el DSL, que soy yo en este caso. Luego tenemos los Head of Pastoral, que hay uno en cada etapa educativa, que son profesores o miembros del departamento. Y luego trabajamos en coordinación en la comisión de convivencia, como os explicaba antes, con los directores de cada etapa, con la enfermera. Un micrófono aquí. ¿Qué formación hacéis de prevención de salud mental? ¿Quién la da y qué dais ahí? Pues nosotros el año pasado hicimos una iniciativa de ir con la psicóloga, con la enfermera a las diferentes aulas de secundaria. Enfatizamos el Día de la Salud Mental, hicimos un mural con participación de los alumnos y luego damos a todos los profesores para que detecten esos síntomas. Supongo que lo podemos compartir porque son formaciones que vienen en un PowerPoint con un cuestionario, que es un Forms, que luego te aseguras que el profesorado lo haya hecho y tenga como la base mínima. Entonces hay formación para profesores, para alumnos y familias.
y luego una formación especializada para los DSL o los Head of Pastoral, y luego lo que intentamos es que los temas de salud mental se hablen, ¿no? Y cuando podemos invitar a un ponente que nos hable de salud mental, pues vinieron hace 2 años de la Consellería también a dar una charla abierta. Intentamos que forme parte del diálogo, y este año hemos introducido una asignatura que se llama Emotional Skills en secundaria, porque parece que las emociones las trabajamos mucho en los pequeñitos, les damos, en eso hemos avanzado, pero es que en secundaria les falta a veces una base muy importante. Entonces se ha creado esta nueva asignatura que es este año, entonces a ver cómo nos funciona y os iremos contando, pero es algo que hemos detectado que era una necesidad importante. Nosotros tenemos un programa que se llama Aula Salud, que normalmente lo lleva enfermería porque lleva alimentación, o sea, son como 3 bloques, ¿no? Por 3 trimestres. Una alimentación, afectivo-sexual y prevención, ¿no? Y dentro de prevención, pues siempre colaboramos un poquito con enfermería, traemos también agentes externos, especialistas en estos temas, pues para que hablen de una forma un poco más especializada, porque muchas veces pasa, ¿no? Que pues ya viene Vanessa a contarnos el rollo, ¿no? Entonces, cuando viene alguien externo, como que se le escucha más, y además muchas veces cuando viene alguien externo nos pide, y así lo hacemos, el que nos vayamos, ¿no? Los docentes y los orientadores del cole, para que los chicos pues se suelten un poquito más a hablar, y si hay algo que les pueda preocupar, pues que salga, ¿no? Y que sea efectiva esa charla. Sí, en nuestro caso es similar, más allá de agentes externos, de coordinación con diferentes servicios de salud mental, hospitales que vienen a formarnos tanto a nosotros como a los propios docentes. También a través del plan de acción tutorial establecemos una serie de espacios de comunicación para que los chicos, especialmente secundario y bachillerato, puedan tocar estos temas, y si ellos lo requieren y vemos que es necesario, o bien figura agente tutor para abuso de sustancias, enfermeras, hay un tema de a lo mejor autolesiones, intentamos un poco estar cohesionados y responder a la demanda en base a lo que se pide, pero siempre un poco desde el plan de acción tutorial, coordinación y formación a docentes, y nosotras como gabinete en los talleres y charlas. Nosotros en Baleares, creo que está en Cataluña también, trabajamos con Obertament Balears, que creo que hay Obertament Cataluña, y es un programa que se llama WhatsApp, que es para la acción tutorial, te vienen las acciones programadas, y hay unas cápsulas de educación emocional, pero también hay propuestas de actividad dentro del aula para trabajar la salud mental de forma transversal en las diferentes asignaturas, y está bien porque les da una actividad ya preparada a los docentes y te habla de estos temas, y a veces es un comentario de texto sobre, pues lo puedes poner cualquier texto y uno que hable de salud mental, ¿no? Y te dice cómo analizarlo. Que a veces luego el tutor, cuando las pone en marcha, pues nos pide un poco de ayuda, ¿no? Porque salen temas y a veces hay escritos que nos han servido de alarma, ¿no? Recibimos un escrito de un alumno que nos hablaba de su ideación suicida. Entonces, a veces programar estas actividades desde la acción tutorial nos ayuda. Hola. Hola. Soy Jessica del Colegio Suizo, y os quería compartir que en los protocolos de acoso escolar que abrimos en el centro, una de las mayores dificultades que encuentro es a la hora de sensibilizar a las familias de los supuestos agresores y contar después con su colaboración para desarrollar bien todo el protocolo con éxito, ¿no? Y restaurar la convivencia. Entonces, me gustaría preguntaros, ¿no?, si tenéis alguna clave para que ellas lo reciban de una forma más positiva y favorecer la colaboración con el centro. Yo creo que es el plantear la duda, ¿no? El hablar objetivamente de qué ha sucedido. A veces lo objetivo no les parece tan objetivo, pero tenemos esta situación, por favor, si pueden acudir mañana para que trabajemos juntos para solucionarlo, ¿no? Esto es la herramienta que estamos utilizando, porque si les dices ha pasado esto y su hijo está expulsado mañana, nos cuesta luego entrar a trabajar, y necesitamos la colaboración con las familias, porque al final los alumnos tienen el discurso de su familia, y si se empoderan en yo no he hecho nada, pues bueno, habrá hecho lo que habrá hecho, vamos a trabajar sobre ello. Entonces, el plantear la duda, tenemos esta situación, ayúdennos. Claro, lo que nos ocurre es que cuando expresamos, se abre el protocolo de acoso escolar, lo que yo percibo es que se despierta mucho miedo y mucha tensión y mucha resistencia para colaborar, ¿no? Es como que se protegen a sus hijos ante esta tensión, este miedo que se genera, y nos dificulta mucho la colaboración con ellos y la sensibilización de la situación, aunque se plantee como una duda, ¿no? Porque siempre cuando tú abres el protocolo hay una duda de si es un conflicto entre iguales o es una situación de acoso. No sé si os pasa a vosotros también que cuando se nombra
seguir Y le con el hablas de protocolo a acoso. cualquier familia, Eso es. incluso a la de la víctima, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí, no? Sí. Y si la llamada viene del DSL o del tutor o del director, ¿no? Es diferente también la reacción. Nosotros a veces nos ha funcionado con familias que ya sabemos que pueden ser a lo mejor más difíciles o menos colaboradoras, el tener un previo. Es decir, no hablar, aunque nosotros ya estemos con un protocolo, no hablar de protocolo, sino hablar de tu hijo está en esto, o sea, hay esta situación en este aula, tu hijo es uno de los que está fomentando que esta situación no mejore, hemos hecho esto, hemos hecho tal cosa y no nos está funcionando. Entonces, como que ablandamos un poquito el terreno para que los padres sepan dónde está su hijo, que el colegio está ya poniendo consecuencias a esas conductas y que la siguiente llamada, cuando ya hablamos de protocolo, cuando ya hablamos, ¿no?, de esa temida palabra y ya hablamos de bullying como tal, o sea, ya ponemos el nombre, ¿no?, ponemos el protocolo y de bullying, pues que ya haya un aviso previo y que no les pille tan de sorpresa, ¿no?, y que ya haya esa conversación previa de los pasos a seguir van a ser estos. Entonces, a veces sí que lo hemos hecho así, sabiendo nosotros a nivel interno que ya había un protocolo abierto, porque a lo mejor, aunque el tiempo corre a lo mejor en nuestra contra, ¿no?, porque a lo mejor es que necesitamos que de un día para otro esté ya todo avisado y demás, una llamada a lo mejor a las 4 de la tarde y que al día siguiente, en 24 horas, avisemos de ese protocolo, nos ha abierto más puertas que dar toda la información de golpe, porque la familia, como, ¿no?, que sabemos que va a ser más reactiva ante todo eso. Entonces, a veces nos ha funcionado, por si te sirve. Y cambiar las palabras a veces. Nosotros hemos cambiado expulsión por retirada del derecho a la asistencia a clase. Pues parece una tontería, pero si no cumples la normativa no tienes derecho a estar con nosotros. Entonces intentamos expulsar poco, pero hay veces que cambiar solo la palabra, pues bueno, estamos a miércoles, ¿no? Hace una semana tenemos pocos expulsados por ahora, pocos a los que les hemos retirado el derecho a asistir a clase. Y es el cambiar un poco el foco de atención. Y también entender que con este tipo de acciones se busca ayudarles a ellos mismos a que entiendan los límites, a que vean dónde están las líneas rojas y, por lo tanto, que cada acción que tiene va a tener su reacción. Un padre siempre va a aceptar mal una expulsión. O sea, yo creo que eso es un trabajo un poco de explicación, de acompañar, de estar ahí, pero es muy importante que ellos mismos entiendan que hay cosas que no se va a permitir y generar una tolerancia real cero a este tipo de abusos o de comportamientos inadecuados. Perdón. En consecuencias o en sanciones que no lleguen a ser la expulsión o retirada de la asistencia, como pues trabajos sociales en el cole o la hoja de pensar que alguna vez, ¿también avisáis a las familias que tienen esta consecuencia? Creo que sí. Cuanta más comunicación, mejor, porque son más colaboradores. Y esas reflexiones a veces, y estar detrás de ellos, porque tú les dejas en lo que llamamos el aula de castigo reflexionando en su papel, y hay veces que dices, Dios mío, ¿pero qué me ha puesto aquí? No tiene nada que ver con la situación, ¿no? ¿Qué realidad ha percibido? Pero que vengan al departamento, a veces lo hacen con nosotros, ¿no? Y son conscientes y les ayudamos y les guiamos en ese proceso de reflexión, porque al final quieren hacer las cosas bien, ¿no? Pero no les salen. Entonces les sale esta respuesta impulsiva. Hasta incluso cuando tiran el agua en el comedor, informamos a las familias de que al día siguiente se quedarán ayudando al resto de compañeros. Sí que es muy importante acompañarles en ese proceso de aprendizaje, al fin y al cabo. ¿Y informáis directamente desde orientación o a través de los tutores? El tutor. En nuestro caso, dependiendo. Podemos repartir la demanda en base al caso, a la severidad, a la gravedad, dependiendo un poco, porque hay veces que nosotras ejercemos mucha cotutela con ellos y que nos repartimos un poco las funciones como equipo con los tutores. Pero en casos leves, y el empoderar también al tutor, ¿no? Si no ha cumplido la normativa y está muy clara la normativa y se ha compartido con las familias a principio de curso, con el alumnado, pues el propio tutor te avisa de eso. Si es algo más grave, pues por supuesto colaboramos todos y a veces y guardarse también herramientas, ¿no? Ahora al principio de curso decíamos, tenemos que comunicar esto. ¿Quién lo comunica? Pues es mejor ahora el tutor como una acción preventiva, luego si no ya entra el orientador, luego Head of Pastoral, luego el director de etapa, ¿no? El irse guardando esos en casos que vemos que van a ser complejos a lo largo de todo el curso. Sí, es que a veces cuando he sido yo directamente contactado con las familias,
es como si fuera un escalo. Yo muchas veces pienso que es mejor porque me gusta mucho estar en contacto y a veces me da un poco de rabia porque me contactan así para temas de pues, cosas de casa, de estilos educativos, de no duerme bien, de no come bien, que me mandan un correo enseguida, pero luego a lo mejor cuando es algo que es negativo, contacto yo y ya no es tan... La reacción no es la misma. La relación cambia. Y la llamada conjunta, ¿no? Yo estoy allí, apoyo al tutor, establecemos un guión de lo que hay que decir y luego estoy ahí por si acaso intervengo, ¿no? Pero empoderar a los tutores en su gestión de conflictos habituales en las aulas. Lo que pasa a veces, que totalmente de acuerdo contigo, pero yo veo a veces que más que por empoderar, a veces es porque van desbordados y no tienen ya ni siquiera tiempo de poder hacer esa llamada. Y a veces digo yo, pues con naturalidad, pues yo llamo, y alguna vez ha sido contraproducente. Sí. Claro, pues también hay un miedo un poco natural, se entiende a la hora de establecer consecuencias. Yo creo que es muy importante tener muy claro el por qué lo hacemos y cuál es la finalidad, ¿no? Así intentamos transmitir a los tutores. No es el castigo por el castigo, ni muchísimo menos. Lo que intentamos es que ellos entiendan y tomen conciencia de los actos para simplemente mejorar y poder llevar a cabo otra acción en el futuro. Bueno, yo les doy 1000 gracias porque me parece que además las tres, como si hubiesen tenido reuniones antes, se han complementado perfectamente. Gracias.